Nuestro mundo está lleno de supersticiones. Hay cosas que sirven para la buena suerte, cosas que sirven para la mala suerte. Muchas veces se cree, por ejemplo, para la buena suerte, el tener ciertos amuletos, ciertos tipos de cristales. Hay costumbres, por ejemplo, en mi país, en Ecuador, el colgar una sábila en la puerta de la casa es algo para la buena suerte. Eh, Hay cosas para la mala suerte también. Por ejemplo, regar la sal, a veces se cree que es mala suerte. Romper un espejo, mala suerte. Pasar por debajo de una escalera. Hay cosas también como los horóscopos. Los periódicos muchas veces están llenos de horóscopos porque la gente quiere consultar ahí qué es lo que le depara el futuro, qué es lo que tiene que hacer. Pero, ¿qué dice la Biblia de todas estas cosas? ¿Y cuál debería ser la actitud de un cristiano frente a todo esto? De eso es lo que vamos a hablar en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal de YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y como siempre les doy la bienvenida a estos videos. Les decía que hoy vamos a hablar de todas estas supersticiones que son parte de algo más grande que se conoce como ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Eh, el ocultismo es todo aquello que el ser humano quiere hacer para obtener un conocimiento o un poder sobrenatural, usando ciertos métodos que no tienen que ver con la Biblia, que no tienen que ver con Dios. El ocultismo viene desde el origen del ser humano. El ser humano siempre quiso tener un control de todas las cosas, controlar la naturaleza, controlar las circunstancias, controlar la suerte, controlar el futuro, etc. Cuando el ser humano no acepta sus limitaciones humanas, muchas veces busca algo más allá, algo sobrenatural. Busca manipular lo espiritual y muchas veces no se toma en cuenta a Dios en eso. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y para esto yo quiero leer un texto que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, los versículos del 9 hasta el 22. Es un texto un poquito largo, pero vamos a dar lectura. Deuteronomio 18, desde el 9 al 22. Dice: Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vayas a poseer consultan a hechiceros, adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré de entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo les pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga que yo le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes: ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. En este pasaje está Moisés hablando con el pueblo de Israel y dándoles los últimos consejos, y les advierte precisamente acerca de las prácticas ocultistas de las naciones vecinas. Y vamos a ver cuáles eran estas prácticas, ¿no? En el versículo 18 enumera
algunas. En el versículo 10 y 11. Dice, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Todas estas cosas son estas prácticas ocultistas que Dios no quería que su pueblo imite de las naciones vecinas. En la brujería hablamos de tratar de manipular el entorno por medio de fuerzas sobrenaturales. La adivinación, ¿no? Había también muchos de estos brujos afirmaban tener estos poderes para ver el futuro, ¿no? Leer las cartas, la mano, el café es lo que hoy se hace, ¿no? El horóscopo, por ejemplo. El espiritismo, esta afirmación de poder comunicarse con los muertos, es algo que Dios no quería que su pueblo practique. En nuestro tiempo hay también espiritistas, hay este famoso juego que es la Ouija, ¿no? Bien, y muchas supersticiones también, costumbres o creencias, que Dios no quería que su pueblo imite. ¿Por qué no quería? Hay 3 razones, básicamente, por qué el pueblo de Dios no debería imitar estas prácticas ocultistas. Primero, porque es un mandamiento, ¿no? En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 19 y 20 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: la inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismos. ¿Sí? Vemos aquí cómo la brujería es parte de las obras de la naturaleza pecaminosa. Como dice textualmente, el texto es parte de las obras de la carne. ¿Sí? Y Pablo junta todas estas cosas, la idolatría con la brujería también. Entonces vemos que no es parte de la voluntad de Dios. Eso es lo primero. ¿Por qué no tenemos que practicarlo? Porque no es la voluntad de Dios. Segundo, porque son solamente costumbres y tradiciones humanas que no son bíblicas. En el texto les decía Moisés al pueblo, no imites esas costumbres. Todas esas prácticas tienen que ver solamente con tradiciones, con costumbres, pero ninguna de ellas es bíblica. Pablo mismo en Colosenses, en el capítulo 2 del versículo 8, dice, cuídense de que nadie les cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo a los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Debemos recordar siempre que lo que nosotros como cristianos tenemos que creer es lo que dice la palabra de Dios, no las tradiciones humanas. Lastimosamente hay cristianos que a veces prefieren creer en todas estas cosas, anteponiendo a veces la experiencia antes que a la palabra de Dios. Es que la experiencia dice que esto sí funciona, entonces prefiero irme por la experiencia antes que lo que enseña la palabra de Dios. Pero vemos que como cristianos debemos confiar más en Dios. Una tercera cosa, ¿por qué no debemos practicar, creer en estas cosas? Es porque es desagradable para Dios. En el versículo 12 de Deuteronomio 18 que leímos al inicio, dice, cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Dios le estaba diciendo al pueblo, cualquiera que practique estas cosas será abominable al Señor. Abominación es algo repugnante, algo que Dios aborrece. Debemos estar siempre pendientes de no incluir estas prácticas que desagradan al Señor en nuestra vida. Más bien, como cristianos, ¿qué debemos hacer? Lo importante aquí es que nosotros debemos poner nuestra confianza solamente en Dios. En los versículos del 13 al 15 de Deuteronomio 18 que leímos, decía, a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Primero hay algo muy importante aquí. Vemos que Dios es el que le da al pueblo esas naciones. Lo primero,
Dios tiene el control de todas las cosas. Aun cuando esas naciones vecinas tenían todas sus prácticas ocultistas, Dios les dice, yo les voy a dar esas naciones a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Él es soberano. Y además que Él es soberano, Él cuida de su pueblo. ¿Sí? Dice la Biblia que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si Dios tiene el control de todas las cosas y aparte de eso Él cuida nuestras vidas, ¿qué peligro podemos encontrar en un brujo o en un hechicero? Si confiamos que Dios controla todas las cosas y que Él cuida nuestras vidas, ¿qué problema puede haber al pasar debajo de una escalera? No importa que se me atraviese un gato negro. No importa que haya regado la sal. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de mi vida y Él cuida de nuestra vida. Incluso la Biblia nos enseña que si nosotros hemos confiado a Dios, ni siquiera ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos propiedad de Dios. Esto está en 1 Corintios 6, 19 y 20, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes ya no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Si ya no somos nuestros propios dueños, le pertenecemos a Dios, ¿qué peligro podemos encontrar en el ocultismo, en la brujería o la superstición? Incluso hasta para conocer cuál es el futuro o qué es lo que tenemos que hacer. No necesitamos de horóscopos, necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y Dios es el que comunica su voluntad al pueblo. Le decía en el versículo 15 que Él levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Moisés está diciendo, cuando yo no esté, Dios seguirá levantando profetas. Y en la historia de Israel fue así. Dios levantaba profetas que comunicaban la voluntad de Dios. El pueblo ya no tenía que ir donde adivinos, hechiceros para conocer qué tiene que hacer. Tenían que escuchar a las personas que Dios mismo había puesto para comunicar su voluntad. Ahora en nuestro tiempo tenemos el mensaje de los profetas escrito en la Biblia. Pero más importante que eso, tenemos la voluntad específicamente de Dios en la vida de Jesús. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. En estos días finales, cuando nosotros estamos viviendo, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos en la Biblia, en los evangelios, en las epístolas. Toda la Biblia da testimonio de Jesús. Ahí nosotros debemos encontrar la voluntad de Dios. Ahí nosotros debemos buscar qué es lo que tenemos que hacer. No consultemos otras fuentes extras como el horóscopo. Eso no agrada al Señor. Tenemos que reconocer que solamente Dios tiene el control y es el único que puede decirnos qué podemos hacer en nuestra vida. Esto es muy importante. Dediquemos tiempo para leer la palabra de Dios, para consultar cuál es la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. La Biblia nos muestra que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Busquemos ahí cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bien, eso quería compartir con ustedes en este video. Les doy las gracias como siempre por estar pendientes. Pueden suscribirse al canal, con eso me ayudan mucho para seguir haciendo este tipo de videos. Solo denle clic ahí en suscribirse. Pueden buscarme en mis redes sociales como Cibersaulo, mi blog personal cibersaulo.net, para encontrar este y más material y más recursos para su vida cristiana. Me gustaría que me digan cualquier comentario, cualquier duda, sugerencias de temas que se pueda tratar y seguir estando en contacto con ustedes. Como siempre,
Les agradezco por mirar estos videos. Que el Señor les bendiga.